Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Son 12 en punto, así que como siempre hacemos en Oftalmo University, respetar a rajatabla los horarios. Queremos darle la bienvenida a todos a este nuevo espacio que estamos inaugurando en Clubhouse, esta nueva plataforma de audio en donde tenemos realmente pláticas y charlas muy interesantes. Hoy es nuestra primera esperemos la primera de muchas, en donde vamos a hablar de esto de No Más Queratocon, esta campaña de aprendizaje, de enseñanza que estamos haciendo con un montón de grandes colegas y amigos. Así que quiero darles la bienvenida a todos, que se vayan sumando. Esta charla va a quedar grabada en nuestros podcasts y en YouTube, así que pueden disfrutarla después cuando ustedes quieran. La idea es un poco que con este grupo de jóvenes expertos con mucha experiencia hablemos de lo que pasó en el webinar del viernes pasado en Oftalmo University, que tuvimos un panel de expertos de lujo que hablamos de varios temas, así que vamos a ir repasando esos temas para ir aprendiendo y conociendo la experiencia de cada uno. Y rápidamente voy a presentar a nuestro Dream Team que tenemos hoy, ¿sí? De diferentes partes, la mayoría de México. Así que bueno, voy a empezar con nuestra queridísima Ana Mercedes García, que ya está en Ciudad de México. Bienvenida, Meche, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues emocionada de empezar con esta plataforma, a ver cómo nos funciona. Nos costó adaptarnos al principio, pero bueno, ya creo que le estamos agarrando la mano. Gracias, Meche, por sumarte No, como gracias. siempre. También tengo a Carlos Ábalos, gran amigo allá en Guadalajara, que siempre la verdad nos ilumina con su compañía, su conocimiento. Carlos, querido, bienvenido. André, muchas gracias. Buenos días a todos. Y sí, creo que es una plataforma un poco más relajada, puede ser una charla muy amena y no tenemos la necesidad de tener la computadora y podemos hacerla donde sea. Entonces, pues ojalá sea la primera de muchas y saludos para todos. Gracias, Carlos. Al que más ha madrugado, nuestro querido César Hernández, que está en Mexicali, muy temprano por allá. Bienvenido, César, querido. Andrés, gracias. Muchas gracias por la invitación y también contento por estar aquí charlando con todos ustedes. Gracias, César. Bueno, Jesús Ramón Álvarez Félix, en Sonora, en la otra parte de México. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, Andrés. Excelente, buen día a todos. Gracias a vos, Jesús, por sumarte, como siempre, la verdad, por la buena predisposición. Y también nos acompaña Cristian Vázquez, que Cristian, si no me equivoco, ¿seguís en Ciudad de México o ya te has ido para tu zona? No, ahorita me encuentro de pedir unas vacaciones, terminando luego mi becariato en APEC de córnea. Y ahorita estoy en Guadalajara, pero ya el martes estoy otra vez en APEC. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, doble mérito encima en sus vacaciones que nos acompañe, Cristian, Gracias. Un placer y muchas gracias por la invitación, Andrés. Por favor, al contrario. Y por supuesto, Lisandro Carnielli de Argentina, que también está. Lisa, querido, ahí se está sumando Ivo. ¿Cómo estás, Lisa? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué gusto estar entre amigos y haciendo punta con esta nueva aplicación y esta nueva plataforma, así que esperemos sacarle el jugo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ivo Ferreira también en la Ciudad de México, a ver si se conectó y nos quiere dejar un saludo. Ivo, ¿estás por ahí? Sí, querido, ¿cómo andan? Felicidades, Andrés, por la iniciativa y tratando de entender un poco más la plataforma, a ver cómo se da todo, ¿no? Así es, Ivo, querido. Estamos todos más o menos igual, pero bueno, en igualdad de condiciones algo vamos a sacar. Se sumó también José Andrés Peña, que está por ahí. Un abrazo grande si nos escucha, que está en Chile, nuestro querido José. Pero bueno, vamos a dar comienzo ya a esta charla. Vamos a ir tratando de hacerlo como dijimos, muy dinámico, muy relajado. Si alguien se sube y quiere preguntar, lo puede hacer, por supuesto, a través de las preguntas en vivo o en nuestros números privados de escribirnos y pasamos las preguntas a los expertos. Pero para ir llevando un hilo, quisiera empezar hablando sobre los segmentos intracorneales, que es una opción que tenemos muy importante a la hora de tratar el queratocono. Por supuesto que acá todos tenemos experiencia, los colocamos, los consideramos una herramienta, como decía, muy útil. La primera pregunta que quisiera tirar es, ¿qué buscamos cuando indicamos la colocación de un segmento? ¿Buscamos detener el queratocono? Esa famosa frase que regularizar la córnea, ¿qué significa regularizar la córnea? Pensemos que a lo mejor hay fellows que nos escuchan
y siempre escuchan esto, ¿no? Bueno, vamos a regularizar la córnea, mejorar la forma. Bueno, ¿cómo se traduce eso? Buscamos mejorar la visión. Bueno, a ver, Meche, vamos a empezar con nuestra dama. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué buscas vos cuando indicás unos segmentos? Pues mira, con lo que vas diciendo, la primera cosa que no busco es detener la progresión. Entonces, creo que eso me gusta dejarlo como muy claro con los pacientes, que esto no detiene la progresión, que lo que buscaríamos para detener la progresión es el cross-linking. Y cuando les platico a mis pacientes de los anillos, es como me gusta contarlo, es así como si yo voy a un hotel y tengo keratocono, lo que busco con los anillos es poder distinguir cuál es la puerta en la que voy a salir al pasillo y en cuál es la del baño, ¿no? Entonces, mejorar la visión, pero sin darles a los pacientes la expectativa de que es una cirugía pues totalmente refractiva, en donde como al vecino que conocen que a lo mejor sí está en 20/20 porque le hicieron un LASIK. Entonces, mejorar de cierta forma la agudeza visual no corregida. Sabemos que de todas formas vamos a corregir también, o sea, a la hora que usemos el lente de contacto o que usemos un lente de armazón, podríamos también mejorar la agudeza visual mejor corregida. Y digo, aunque suene como medio cliché, pues sí buscamos regularizar la córnea, darle una forma más pues normal y quitar esta protrusión que tienen los pacientes con keratocono. Pero creo que sí es importante dejarles claros a los pacientes y que todos lo sepamos, que no es una cirugía para dejar de usar lentes, sino hay que regularizarla y mejorar de cierta manera tanto la agudeza como la capacidad visual. Entonces, creo que eso es importante y la verdad es que para lo de la progresión, pues sí, sabemos que lo que está demostrado es hacer el cross-linking. Me encantó, Ana, el ejemplo de diferenciar, ¿no? la puerta del baño, y eso es un muy buen ejemplo para que el paciente entienda, ¿no? Y la comunicación, qué importante que es con el paciente, que entienda para qué y el objetivo de la cirugía. Sí, claro. Sí. Perdón, un poquitito. Yo, si me lo permiten, yo me pondría del lado del oftalmólogo no especialista. Yo no soy corneólogo. Estoy rodeado de corneólogos, así que a mí me gustaría preguntar del lado del no especialista para poder entender conceptos que por ahí no los tengo claros yo. Perfecto. En ese ejemplo que perfectamente dio Ana, y ella aclaró inicialmente, esto no es para detener progresión. Ahora, yo como no especialista he leído o he escuchado reportes de gente que asegura que la progresión también se detiene como un efecto beneficioso colateral de esa colocación de anillos, ya sea porque no se frotan más o por lo que fuere. ¿Qué me pueden decir en ese respecto? O sea, es decir, aparte de regularizar la superficie, ¿se detiene realmente en algo la progresión? Qué buena pregunta, Lisa. Y yo quiero dejar que opinen, porque, a ver, esto es abierto, César, Cristian, cuando tengan que opinar. Y yo después te respondo mi opinión, pero a ver qué dicen los muchachos. Yo opino que no se detiene. Ok. No, definitivamente hemos hecho revisiones de esto y hasta la fecha no existe algo basado en evidencia en el que nosotros podamos decir esto. O sea, hay a lo mejor algún tipo de papers que se llegan a contradecir, pero definitivamente hasta la fecha no podemos ofrecerlo nosotros como un parámetro para decir que nosotros poniéndonos unos anillos istrostromales vamos a detener la progresión de esta enfermedad. Entonces ahí estaríamos... Andrés, Sí. yo como segmentólogo, voy a ser un atrevido, pero yo creo que también tenemos que detener un poco el pensamiento lineal. Creo que está claro que viendo la fisiopatología del keratocono y lo que significa, el anillo no detiene, pero Ahí vamos. el paciente deja de arrancar porque tiene miedo. Exactamente. Pero directamente sí lo detiene. Y yo soy un defensor absoluto de nuestro gran amigo Gatinel de No Rub, No Corner. Entonces, Bien. Creo que ahí hay algo interesante también. Por ahí viene un poco la mano, me parece también, ¿no? Carlos, Jesús, sí. Una pregunta, ya se actualizó mi foto que tenía mi foto de perfil de persona a un código de barra, a un código QR. No todavía, Jesús. No todavía. No, todavía no. Ah, ok. Es que tenía esa duda de que si se podía hacer
directo, Bien. entonces todavía no se ve. Bueno, básicamente ahí, ahorita voy a ver si lo actualizo. El código son 2 estudios grandes, están padres, que tratan sobre eso, de que el paciente documentaron si realmente tenía progresión o no antes de ponerle el anillo, y después de ponerle el anillo. Son casi 60 ojos, son 2 papers, y en los 2 comenta que en 5 años la progresión se identificó en los pacientes con anillos. Y como comenta Ivo, sí, probablemente ese sea un factor que en algunos casos que existe el debate pues entre si progresó o no con los anillos a causa de los anillos. Entonces yo soy de la idea, igual que Carlos y la mayoría, de que per se los anillos no detienen la progresión, pero sí, si el paciente está con pendiente y su mecanismo, el trigger, fue el frotarse, pues quitamos ese trigger y ya el paciente probablemente disminuya su progresión, ¿no? Pero tal cual, hay 2 papers que están muy padres. Igual ahorita me salgo y entro para que se actualice el código QR, y básicamente yo con esos me doy cuenta de que sí, a largo plazo no detienen progresión, como bien comentaba Ana. Es lo que yo considero, que si pueden disminuir ese factor, notarse en el paciente bien explicado, pienso que sí lo va a dar, ¿no? Pero no de manera directa. A ver, algo muy importante, creo que Ana lo explicó perfectamente y así yo le explico a mis pacientes. Podemos escuchar a Albertazzi y él dice que hay veces que hasta pone los segmentos refractivos, cosa que no comparto yo, pero la progresión sí he visto que es más lenta, pero hay que diferenciar todos los pacientes. Para mí eso es muy importante. Y también lo que dijo Cristian, nunca le ofrezco al paciente que va a ver que se va a detener. Sí, probablemente se deje de frotar los ojos o se sienta más cómodo, pueda utilizar unas gafas aéreas o un lente de contacto y tenga una mejor calidad visual y el paciente se sienta mejor, sí, pero nunca lo ofrezco como para detener la progresión. Yo le explico que va a seguir avanzando y lo único que está, como dijo Ana perfectamente, para detener es el crosslinking. Perfecto. Sí, exacto. Es como si viceversa, ¿no? Si ofreciéramos el crosslinking, porque puede bajar un poco el astigmatismo, y yo lo ofertara refractivamente al paciente, pues creo que estaría en un error, ¿no? Realmente la finalidad sería el otro extremo, buscar detener la progresión más que bajar la graduación. Yo lo veo como una viceversa. Buenísimo las ideas y realmente cómo vamos aclarando temas, ¿no? Yo creo que coincido. El paciente, cuando uno le explica lo que es tener un anillo y lo ve en fotos y uno le muestra cómo quedó la lámpara en hendidura, creo que, entre comillas, el miedo a que ese anillo se salga, que ese anillo perfore, hace que no se toque más el ojo y ese frotamiento ya no existe, como decía Ivo, y a lo mejor ahí entra en vigencia la teoría de Damien de no wrap, no cone, y bueno, eso puede hacer que se detenga la progresión. No por sí el anillo, pero bueno, el fin justifica, ¿no? Los medios, como dice, y es el objetivo que buscamos. Combinan con crosslinking entonces, y si lo hacen de manera inmediata, primero el cross y después los anillos, primero los anillos y después el cross. La discusión infinita, nunca nos ponemos de acuerdo, a ver qué sale, si algo podemos acordar acá. Como comentaba Carlos y César, debemos individualizar en el paciente. Habrá pacientes que se beneficien de hacerlo de manera sincrónica, tal vez por un grosor disminuido. Habrá pacientes que refractivamente desean mejorar rápido su visión y tal vez podamos pensarlo también hacerlo en un mismo tiempo. Y habrá otros pacientes que tal vez ya son usuarios de lente de contacto y se sienten a gusto con la visión, y tal vez podamos hacerle crosslinking de manera inicial y de manera secundaria, ya si el paciente genera intolerancia al lente de contacto o desea mejorar un poco, o como decíamos, regularizar sin la ayuda del lente de contacto, sino más sencillo, un lente de armazón, probablemente ahí lo hagamos en 2 tiempos, por poner un ejemplo, ¿no?, de caso clínico. Muy bien, yo en lo personal lo hago en tiempos separados. Me gusta mucho poner primero los anillos, esperarme un par de meses. Claro, cada consulta a lo mejor hacer topografía, no sé si les ha tocado ver que tenemos un efecto inmediato después de los anillos, pero después hay como un efecto retardado. Me espero alrededor de 2 o 3 meses, ya que consigo mucho que la córnea esté más plana y más regular.
ahí le hago el crosslinking. Coincido con vos, César. Yo voy primero con anillos, espero mínimo 3 meses. Cuando ya veo que casi no hay cambio, que ya logramos el efecto que queríamos, voy por el crosslinking. A ver qué opina el resto, cómo actúan y cómo lo van manejando. Digo, sí, como lo dijo Cristian, es individualizar, pero también yo pongo el segmento, me espero más de 3 meses para ver la evolución y ahí hago el crosslinking. No siempre lo hago y también depende del requerimiento del paciente. Creo que esa es como la clave de esto, el ir separando paciente, y en el queratocono son de las patologías que es difícil tener un protocolo. Cada paciente es diferente y cada paciente reacciona diferente a cualquier tratamiento. Claro, coincido. Carlos, y por ejemplo, ¿en qué casos lo harías al revés? Yo, en realidad, al revés no lo he hecho. Me llegó un paciente que ya le habían hecho el crosslinking y puse yo el segmento. Pero en esa manera, y la frase, como dijo Ana, que es un poco trillada, para regularizar la forma, y se benefició. El defecto refractivo no era muy grande, ya tenía el crosslinking, se le hizo la topografía, lo esperé 3 meses más y ahí se lo hice. Pero yo no lo he hecho así, nada más ese caso. César, fíjate que yo creo que al revés sería a lo mejor un paciente progresor que está como justo en el límite para hacerle cross, o a lo mejor que de plano, a pesar de que lo hayas platicado con el paciente, pues se siga tallando mucho el ojo. Entonces, a lo mejor este paciente que tiene más probabilidad como de progresar antes de buscar la parte refractiva sería en quien lo haría yo primero. Sí, ok, sí, claro. No sé qué opinan los demás, pero... Me gusta, sí, es buena esa teoría, ¿no? De hacerlo solo en esos casos, individualizando, que estamos en el border, o en aquellos pacientes que a lo mejor se sienten, como les decía, a gusto con su lente de contacto, buena visión, y básicamente están así limítrofes para hacerles cross. Sí, yo también me incliné. De hecho, sí he hecho un par de casos. Obviamente, la dificultad acá, que solamente tengo para hacerlos manual, pues después del crosslinking, ¿no? Ese es un detalle importante a considerar. A mí me gustaría hacer una pregunta a los panelistas que estamos aquí, ¿qué tipo de crosslinking es el que indican, y si han tenido experiencia en poner riboflavina en la parte donde vamos a poner los segmentos interstromales, ya que hemos visto que también hay bibliografía que habla de eso, y yo definitivamente no tengo experiencia en esto. Sí, eso se lo escuché al doctor Sierra aquí en México. Él hacía eso, yo tampoco tengo experiencia. Y sí tengo acceso a un láser de femto, pero no tengo experiencia poniéndola arriba en el túnel, haciendo, o sea, luego los anillos y luego el cross. Yo siempre lo he hecho en 2 tiempos, como se los comentaba. Y sí, yo prefiero siempre, si la paquimetría lo permite, un EPI-OFF. Okay. De eso estábamos platicando con Andrés el otro día. La discusión ahorita lo estaban haciendo EPI-ON o EPI-OFF. Creo que EPI-OFF le tengo un poquito más de confianza. Yo en realidad desutilizo en cebra y siempre respeto el centro. Veo que hay gente que que desutiliza completamente. Esa es la manera en la cual yo hago el crosslink. Y experiencia poniendo riboflavina en el túnel, no. Como que lo están empezando a hacer, la verdad no lo he hecho, y sería bueno leer un poquito más de eso. Sí, de hecho el doctor Gordillo tiene un paper de esto y creo que tuvo bastantes buenos resultados. Bueno, yo en particular realizo los crosslinking igual EPI-OFF, porque ya vimos, de hecho acá tuvimos también iontoforesis, pero resultó igual que en otros lugares del mundo. En realidad, el mejor eficaz, hablando de eficacia, el mejor es EPI-OFF. También puede ser, como comenta Carlos, con la técnica variante. La otra, pues después seguiría la ionto y después seguiría el EPI-ON. Y en cuanto a lo de los canales, pues yo considero que ahí la ventaja, pues es que lo vas a poner directo y vas a evadir, obviamente, el tiempo que tardas en impregnarlo. Por ejemplo, en un EPI-ON es básicamente la ventaja que yo le veo. Por ahí también comentaba el grupo del doctor Fernández Vega que ellos, además de la profundidad que todos estamos acostumbrados a medir, profundidad de epitelio hacia adentro, un 70-80%,
En el caso de ellos también tenían una medición que era inversa, que era medir desde endotelio, en la cual ellos decían que el anillo, la base, debería de quedar entre 160 a 180 micras del endotelio. Entonces a ellos sí le vería el beneficio añadido de ponerlo en el canal, porque vamos a estar tomando estroma posterior, que biomecánicamente es más débil, y parte del estroma anterior. Entonces yo pienso que esa sería la ventaja así teórica inicial, ¿no? Jesús, con respecto rápidamente a lo que dijiste de la distancia del endotelio, quien defiende mucho esa teoría también es el profe Albertazzi. En uno de los webinars el año pasado hablaba de que él siempre los deja, no recuerdo si es 150 o 180 micras del endotelio. O sea, no va por el 75 o 80% de profundidad, sino que calcula que le quede 150 micras y ahí los coloca. Con respecto a lo que hablan de los túneles, no tengo experiencia, y creo que también con el tema del crosslinking, como bien decía Jesús, que sabemos que el EPI-OFF es el que más efecto tiene, luego la IONTO, nosotros tuvimos oportunidad de usarla en un protocolo acá, y después el EPI-ON, también habría que identificar el paciente y el caso individual, como siempre decimos. No es lo mismo el queratocono para tratarse con un crosslink en un chico de 18 años que viene avanzando año tras año, que en un paciente de 28 o 29 años, ¿no? Andrés, Claro. yo sí, perdón. Sí. Yo sí he puesto, he hecho crosslinking a través de los anillos, he puesto la riboflavina en los anillos. La verdad es que es una normalmente luego, como lo habíamos platicado, que primero pongo los anillos y después hago el cross, y cuando lo hago así es EPI-OFF. Pero tengo una paciente a la que, por tiempos de ella, no quería tener 2 recuperaciones quirúrgicas, no era de aquí de la Ciudad de México, entonces tenía que estar viajando. Tenía un poco de miedo de ponerle la ribo en el túnel, pero la verdad es que me ha ido muy bien, está estable, no estaba más inflamada postquirúrgico, y creo que la ventaja que tiene es justo esto, ¿no? Que no tenemos que brincar o pasar la barrera del epitelio, sino que pues va directo al estroma la riboflavina. Entonces la verdad es que tengo muy poca experiencia, pero cuando lo he hecho me ha ido bastante bien. Muy interesante, Ana, ¿eh? La verdad es que está bueno, y sobre todo la experiencia que has tenido. Sí. Perdón. Andrés, Dime. igual ahí bien interesante, hablando de individualizar el paciente por edades y por grosores. No sé, acá entre los panelistas, si ya hayan empezado a usar, yo tengo por ahí unos 3, 4 casos, apenas lo acabo de iniciar, lo que es el protocolo del doctor Jafes de sub 400, no sé cómo les esté yendo. Ese es el nuevo que salió ahora, ¿no? Que en córneas finas. Sí. Yo la verdad que no lo he aplicado, lo leí, lo vi el paper, pero no lo he puesto en marcha todavía, no sé el resto. Fíjate que yo ahí los que tengo, les hice su medición, y lo que estoy viendo es que sí, que estoy logrando en todos ver línea de marcación por OCT, de 215, 235, entonces en teoría está bien, ¿no? Obviamente ahí la importancia, a lo que le estamos dando énfasis, es en darle seguimiento al endotelio, vaya, es lo que nos preocupa, ¿no? En esas córneas delgadas. Antes usaba el protocolo de la doctora Susan Jacob, con lente de contacto, ¿no? Sí, exacto. Estoy migrando, nada más que sí, estoy con línea de marcación, seguimiento, y aparte la idea de seguridad. Jesús, ¿podrías, para los que nos están escuchando, rápidamente comentar de qué se trata ese protocolo? Para los que nos escuchan en el podcast o en YouTube, que todavía no lo han leído. Sí, perfecto. Es un protocolo de un grupo de expertos de Suiza, del doctor Farhad Havesi, en el cual ellos identifican muchas patologías con conos ya avanzado, inclusive en queratoglobos, y se dan cuenta que se puede realizar de manera efectiva y segura tratar un crosslinking EPI-OFF con un estroma residual de menos de 400 micras. Ellos hicieron un cálculo de acuerdo a la penetración de la riboflavina y la exposición a la luz ultravioleta, de manera tal que lo podamos reproducir con prácticamente cualquier crosslinking, ya sea con Dresden o con un protocolo acelerado, ajustando solamente el tiempo de radiación para no penetrar más allá de... Bueno, unos hablan, como el doctor Cosimo Mazota, de no rebasar 50 micras cerca del endotelio, y ellos prefieren utilizar 70 micras, que no llegue a la irradiación al endotelio a esa separación mínima, y me parece muy interesante.
porque buscamos efectividad en casos más avanzados y tuvieron un 90% de efectividad. De hecho, el negrito en el arroz en ese estudio, una paciente ahí creo que se embarazó, pero tenía problema tiroideo. Entonces ellos piensan también que ese fue el factor que no fue eficaz en sus 2 ojos. Todos los demás ojos, eran 39 ojos, me parece, resultó efectivo en detener la progresión. Jesús, en ese paper mencionan, hay como una tabla, ¿no? Como un nomograma que según la paquimetría es el tiempo del crosslinking. ¿Es correcto? Exacto. Sí, ese sí se puso sobre la mesa en un Journal Club en APEC. Nos gustó el paper, sin embargo, el hecho de que no hayan medido células endoteliales no nos gustó y pues yo creo que por lo pronto no lo aplicaría hasta no tener un seguimiento más prolongado. Si mal no recuerdo, es un seguimiento a 1 año. Sí, de hecho es lo que estoy haciendo con un grupo de amigos. Estamos trabajando ese proyecto sobre seguridad. Básicamente recordando la mayoría de los papers hablando de EPI-OFF con córneas de 400 residuales normal o más, el perfil varía casi alrededor del 3% de pérdida endotelial en 1 año, versus protocolos, por ejemplo, con riboflavina hiposmolar. Ahí sí, el edema inducido y después que se vuelve a contraer el tejido que se había edematizado intencionadamente, la pérdida es bien alta, es cercana alrededor del 9%. Miércoles, Entonces, bastante. con sub 400, si tenemos una pérdida en teoría menor al 3%, yo creo que estamos del otro lado y eso estoy, de hecho, ahorita trabajando con unos amigos. Muy bien. Oye, Jesús, ¿y cuál es el grosor corneal más bajo que has tratado? Yo he tratado, lo que pasa es que les hacemos una paquimetría ultrasónica al terminar de impregnar la riboflavina y básicamente está en 320 o 330, no recuerdo el dato exacto. De hecho, hoy, ahorita en un ratito más, voy a para una paciente de crosslinking, que el ojo derecho le estoy dando manejo por un hidrox, el ojo izquierdo tiene alrededor de 400 micras, así normal. Le voy a quitar el epitelio, le voy a hacer la impregnación y voy a aplicar el nomograma midiéndole al terminar de impregnar y obviamente tiene su conteo endotelial de control. Esa es la idea. Ella me va a quedar, yo calculo que igual en 330, porque le quitamos el epitelio en esos casos se hace más delgado, como ya saben. Probablemente mide 35, 40 micras y además normalmente se deshidrata la córnea sin el epitelio 60, 70, 80 micras. Entonces yo calculo que voy a estar entre 300, 310 en esa paciente, por ejemplo. A ver, yo quiero hacer una pregunta porque digo, a mí sí, en realidad me interesaría saberla, si tenga alguno de lo que ha leído del EPI-ON y como decía Andrés, individualizando cada paciente, ¿en qué casos ustedes intentarían un EPI-ON? La verdad es que yo hoy con muy pocos pacientes intentaré un EPI-ON, si no es por decir que con ninguno. O sea, buscaría hacer primero yonto o, como ya les dijo César, normalmente lo que hacemos y lo que yo también busco hacer, no solo en el hospital, es más bien el protocolo con lente de contacto de la doctora Susan Jacob. Igual, yo no haría EPI-ON, me iría con... De hecho, era lo que hacía, les decía antes, con lente de contacto. De hecho, hay un protocolo ahí de unos árabes que usan doble lente de contacto para ultra thin córneas. Había... Sí tuve un resultado. Estaba el paper de Sachdev, creo que era, 2015, 2016, que hablaba, ¿se acuerdan del lentículo de córnea, ¿no? De SMILE? Retiraban los lentículos de SMILE y lo usaban como se usa en el protocolo de lente de contacto para aumentar el grosor corneal y ahí hacerle crosslinking. Bastante interesante también. Que ahí, Andrés, está bien padre, el Slack del doctor Mastropascua, doctor Mario Nubi. Ajá, claro, exacto. Exacto, siguen toda la misma línea. Y respondiendo un poco a lo que preguntabas, Carlos, yo desde hace 2 años esta parte cada vez hago menos EPI-ON y casi diría que ni hago, porque, bueno, por el efecto, ¿no? Me parece que... Y sobre todo hoy cuando... a ver, ¿cuál era el principal razón por la cual no hacíamos EPI-OFF? Bueno, la recuperación, el riesgo de infecciones por desepitelizar.
Y hoy la verdad son muy bajos esos riesgos. Manejamos cada vez mejor los protocolos de recuperación, el paciente se recupera más rápido con las nuevas lágrimas que tenemos, manejamos el dolor, entonces creo que como que cada vez nos estamos yendo más para eso. Perfecto. Sí, en realidad, como lo dije al principio, creo que bueno, pues está comprobado que el EPO funciona mejor, pero pues individualizando, quería saber si alguno tiene experiencia, lo hacía porque sé que ya varios grupos lo están haciendo. Quería mandar un saludo a Pauline, que nos está escuchando aquí en Guadalajara, está escribiendo por afuera diciendo que la charla está muy interesante y que para ver si pueden invitar a más personas, ya mandé el link. Por supuesto, son todos bienvenidos y vamos a hacer de estas varias, podemos ya ir organizando porque la verdad yo estoy encantado como vamos charlando y vamos aprendiendo como si estuviéramos alrededor de una mesa tomando un café, ¿no? De hecho, aquí estamos. Ya que estamos en el tema de crosslinking, y esto es lo lindo, que nos vamos variando un poco de los temas que teníamos pensado hablar. De la iontoforesis, ¿qué podemos decir? Yo le tenía mucha fe, como les contaba, hicimos un protocolo y como bien decía Jesús, se ubica entre epi-on y epi-off, ¿sí? En el punto medio entre los dos. Yo no lo daría por muerta todavía la iontoforesis, quizás sabemos que no tiene el resultado del epi-off, pero hay papers de gente muy interesante con seguimientos de un buen tiempo, con buenos resultados, y la verdad que es tan rápido, la recuperación es tan buena, o al menos en mi experiencia, porque hablaba con la doctora Titium una vez acá en Argentina, que sabe mucho de crosslinking, y me decía que el dolor que sufrían sus pacientes era el mismo que un epi-off. No fue mi caso, y desde mi humilde experiencia yo no viví eso. Pero a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Por dónde ven que puede llegar a pasar el futuro del ionto? Yo pienso que es una buena herramienta y como bien comentas, aunque no es podemos decir, la superior o la mejor de todas, yo pienso que es lo rico de esto, de tener varias herramientas a la mano y a final de cuentas individualizar buscando siempre lo mejor para el paciente. Esa es mi opinión. Los chicos de APEC, porque en mi época, cuando estaba en APEC, yo ya soy más viejo que ellos, ya hacíamos protocolos con ionto. De hecho, tenemos un trabajo por ahí comparando. No sé estos últimos años cómo han ido con ese tema. Sí, definitivamente sigue siendo, lo seguimos utilizando bastante en APEC. Yo creo que en lo que llegan o en lo que empezamos a evaluar, si utilizamos el protocolo sub 400, ya tenemos también, como dijo Meche, que utilizamos mucho el protocolo de la doctora Susan Jacobs y todo, pero yo creo que la iontoforesis todavía sigue teniendo un papel bastante importante, sobre todo porque son córneas límite. En lo que empezamos a llegar a migrar a otros protocolos, creo que sigue siendo bastante seguro y sí sigue teniendo un papel importante en el servicio. Sí, igual, digo, yo que me formé allá, sí lo tengo, sí está dentro de mi armamento el iontoforesis. Cuando dicen que es superior el epi-off en cuanto a eficacia, me refiero a que se refieren en términos de progresión. Sí. Hay muchos papers en los que dicen que no hay diferencia, que los dos son igual. Yo sí creo que el epi-off para mí es el superior. Sin embargo, sí lo uso muchísimo, como bien dice Cristian, para estas córneas delgadas que no son candidatas para hacer un epi-off. Para mí lo que sigue es iontoforesis. Sí, bueno, creo que tenemos la misma línea de pensamiento, entonces es difícil dar una opinión distinta a estas, pero creo que si ahorita nos escuchara Valeria Sánchez o alguien más del servicio, no les fascinaría que no estemos tan a favor de la iontoforesis. Aquí en México también la verdad es que muchos médicos en sus consultas privadas prefieren hacer iontoforesis, una por el tiempo que pues tardamos en el procedimiento y otra por la comodidad del paciente, pero así como han dicho todos, yo también creo que mi primer opción sería epi-off seguido por iontoforesis. O sea, no lo puedo poner como en iguales, aunque justo como decía César, hay protocolos en los que se dice que tiene mejor efectividad, a lo mejor ni siquiera es tanto por la progresión, sino más por la línea de demarcación, que es la que se mide para saber si es en algunos protocolos si es eficaz o no.
hemos estado sacando pacientes de los últimos años de APEC y justo nos hemos dado cuenta que no hay tanta diferencia entre los pacientes con iontoforesis y los de EPIOF. Entonces, híjole, es un tema medio difícil porque sí puede ser que sea bastante útil, pero creo que, bueno, lo que está demostrado y como nuestro gold standard es el EPIOF. Sí, yo creo que eso está muy bien dicho. El estándar es el EPIOF y básicamente sí, en términos de la mayoría de los estudios, pues más o menos vamos a decir un número redondo, tal vez la efectividad con ioto sea un 80 y con un EPIOF tal vez sea un 90, por decir números redondos. O sea, hay una diferencia que puede ser leve, pero pues como bien comentan, en esos casos donde tal vez estemos pensando en ciertas características del paciente, sí lo debemos de tener, pienso, dentro de nuestro armamentario o terapéutico. Totalmente de acuerdo. Bueno, amigos, estamos llegando a los 40 minutos. Hoy queríamos hacer una charla no tan larga. Creo que hemos tocado muy buenos temas, hemos tenido opiniones diversas, diferentes. Ha sido muy, muy nutritiva esta charla. Si les parece, están de acuerdo, yo dejaría acá para tampoco no aburrir y no hablar de todo y que nos queden temas para las próximas. Casi 40 minutos hablando de queratocono, de esto de no más queratocono, y la verdad que creo que lo hemos disfrutado muchísimo. Esto va a quedar también grabado para el podcast y para YouTube. Y si les parece, bueno, damos lugar ya a juntarnos una próxima vez acá en Clubhouse, próximo sábado, y seguimos charlando. Excelente, Andrés, claro que sí. A mí me parece muy bien, yo creo que hay temas muchos por tocar, pero creo que lo más importante es que la mayoría de los que estamos aquí coincidimos en el tratamiento y creo que sería bueno platicar en la siguiente de los procedimientos combinados. Creo que también se está haciendo y falta algunas cosas. No tengo mucha experiencia, pero sí me gustaría aprender un poco más de eso. Nos quedó también hablar de los anillos asimétricos, que creo que también es un tema muy, muy candente, que se viene muy interesante, que lo discutimos ahí con el doctor Camun en el webinar. Eso creo que también lo tenemos que hablar. Crosslinking, bueno, varias cositas nos quedan ahí guardadas. También agregaría en el tema de crosslinking la nueva variante del tiempo on, tiempo off y la capacidad de respuesta en el ambiente rico en oxígeno. Yo pienso que es un tema muy interesante. Me encanta, me encanta. Bueno, amigos, algunas palabras ya para despedirnos. Quien quiera, micrófono abierto. Déjame, Andrés, un segundito. Por favor. Quiero destacar a todos los speakers, destacar a vos por la iniciativa, porque esto parece que tuvieras orquestado de la fluidez que hubo en los diálogos. Fue una cosa increíble, mucho conocimiento. Creo que hay que invitar a Damian en la próxima para el No Rap, No Code, definitivamente. Totalmente. Se lo digo como a un segmentólogo que realmente me toca en el DF, como lo sabemos bien, por la altura y la contaminación y las alergias al queratocono todos los días prácticamente. Entonces es un tema de que no soy experto, pero hay que saber, hay que evolucionar y la verdad que nuevamente felicito a todos los speakers por la fluidez de lo que fue el diálogo, espectacular. Muchas gracias. A las felicitaciones, Andrés y todo el equipo. Creo que se logró el objetivo de estar en una charla amena entre amigos y eso realmente se sintió así que vamos para adelante con esto. Gracias, Lisa, gracias. Y era la idea. Y yo quiero también destacar algo. Estamos con un grupo de muy jóvenes especialistas que ya pueden ver el conocimiento y la experiencia que tienen. Gente que en los próximos años realmente va a seguir a la vanguardia de lo que es la córnea. Así que eso también me pone muy contento que la gente joven tenga este lugar que realmente se lo merece. Y gracias por la invitación. La verdad es que nos costó trabajo, como les dije al principio, la aplicación, pero creo que está muy padre porque justo como esta plática que podemos tener y que a lo mejor no es tan formal, pero que la puedes ir oyendo en esta ciudad que pasamos horas y horas en el tráfico. Entonces, creo que es como una muy buena iniciativa y algo que podemos seguir haciendo. Y la verdad es que para hablar de queratocono nos dan
días, horas, o sea, la verdad es que podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hay mil cosas más y a lo mejor por ahí después podemos platicar un poquito a lo mejor de trasplante de Bauman que también estamos nosotros empezando a hacer. Sí, qué buen tema. Entonces creo que la verdad es que está muy padre esta iniciativa y está increíble que podamos seguir haciéndolo, juntándonos, platicar experiencias y qué hacemos cada quien con nuestros pacientes y es creo muy útil para todos. Sí, exacto. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente la doctora García me quitó las palabras y quería proponer Bauman, ya que ella es la que está llevando la línea de investigación en la ceguera y creo que es algo bastante interesante, bastante nuevo y que estamos teniendo unos buenos y bonitos resultados en pacientes que definitivamente queremos tratar de retrasar una queratoplastia penetrante y que les damos un poquito más de vida a pacientes jóvenes a su córnea. Entonces esto es un tema muy interesante y digo, si aquí tenemos a la doctora García que es una experta en ese tema, aprovecharlo. Absolutamente, tema anotado entonces. Perfecto, yo también quiero agradecerle a todos, saludarlos también, desearles un buen día y yo me comprometo a decirle al doctor Tello también para poderlo tener en uno de los que podamos hacer y continuar con esto y si me gustaría el tema de Bauman, sí me gustaría escucharlo, no tengo experiencia yo. Fantástico. César, para cerrar unas últimas palabras, agradecerte porque fuiste el que más temprano se levantó, repito, así que muchísimas gracias de corazón, César. No, hombre, de nada. Apenas me estaba pegando el café cuando ya me contaste. Nada, te creas. Gracias por la invitación. Una excelente plática aquí entre expertos. Y espero que sea la primera de muchas. Así será. Jesús también, bueno, sé que tenés cirugía, así que éxitos ahí ya en un rato. Un placer, como siempre. Muchas gracias, seguimos en contacto y un saludo, un abrazo desde Sinaloa, que sigan todos cuidándose, que estén muy bien. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Muchas gracias. Bye bye. Adiós. Bye bye.